El día de hoy tenemos una conferencia nuevamente profética de parte del Señor. Es importante que todos los que están ahí conectados tengan Biblia. Pueden mostrar su Biblia, tienen Biblia. Por ahí todos, ¿verdad? Tienen una Biblia y tengan en qué apuntar, ¿verdad? Qué importantes son las cosas de Dios, tengan en qué apuntar. Vamos a abrir nuestras Biblias, Antiguo Testamento, versión Reina Valera, ¿verdad? Y vamos a situarnos en la primera carta de Samuel, capítulo 15. Primera carta de Samuel, capítulo 15. Amén. Primera carta de Samuel, capítulo 15. Dice la palabra del Señor así. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostréis mi misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havilá hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se ha pesadumbrado Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche, y madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y Samuel dijo: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de la tribu de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues tú has oído la voz de Jehová, y sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín de las ovejas y las vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en lo que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Por qué como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación? Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová,
y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él asió de la punta de su manto y se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un primogénito, a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y Samuel fue con Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: tráeme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente y dijo: Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijo, y así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gadad de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey de Israel. ¡Wow! ¡Qué palabra más! Déjame comentarte que la historia de los reyes de Israel fue un curso que dimos hace un par de años. Y podemos ver que siempre cuando los reyes, ¿verdad?, vivían en la palabra de Dios, cuando los reyes vivían obedeciendo lo que Dios decía, todo el pueblo le iba bien y toda la gente vivía en bendición. Pero cuando los reyes de Israel no hacían caso de la palabra de Dios, ¿verdad?, ignoraban lo que Dios decía, entonces a todos les iba mal. Déjame decirte que hoy estamos viviendo tiempos en donde Dios desea que la gente que se acerca a su evangelio aprenda a vivir con respecto al evangelio para que puedan ser librados de lo que está por llegar, ¿verdad? Porque los que escuchan la palabra pero son oidores olvidadizos, ellos estarán, amado hermano, viviendo sin la protección de Dios. Es mi obligación delante de Dios enseñar, ¿verdad?, nutrientes de la palabra de Dios que se convierten en principios. Déjame decirle a toda la gente que el evangelio que compartimos es un evangelio genuino, citando las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Es alimento realmente bueno, pero es muy importante que el alimento que aquí se vierte sobre la gente aprenda de ellos principios. Repite conmigo: principios. Si la gente simplemente escucha el evangelio y no aprovecha los principios, entonces la gente está cayendo en un gran problema delante de Dios. Y ese problema es ignorar a la palabra de Dios, que es igual que ignorar a Dios. Así que, como no queremos gente que vive en maldición, sino Dios ama tanto a la gente que quiere que vivan en bendición, tenemos que aprender de los principios de Dios. Amén. Vivir en los principios de Dios. Y este pasaje nos va a enseñar varios principios. Apúntale ahí: principios, ¿verdad? Primera carta de Samuel, capítulo 15, y pon principios, ¿verdad? Principios de vida. En primer lugar, amado hermano, déjame decirte que el rey Saúl fue un rey que fue el primer rey de Israel que empezó a gobernar a Israel después de un periodo de jueces, ¿verdad? Y de estos jueces, ¿verdad?, había levantado Dios a un sacerdote llamado Samuel. Este sacerdote hablaba con el Señor, ¿verdad?, hijo de Ana, ¿verdad?, que no podía tener hijos, era estéril. Dios le concede a Ana a Samuel, y Samuel desde muy pequeño, ¿verdad?, fue criado en la casa del Señor, y Samuel hablaba con Dios, y Dios hablaba con Samuel, y Samuel llevaba palabra de Dios al pueblo, y el pueblo, cuando seguía la voz de Dios a través de Samuel, le iba bien, ¿verdad? Eran tiempos de guerra, eran tiempos todavía de conquistar, ¿verdad?, y desalojar varios pueblos que estaban asentados en el territorio que Dios había dado, ¿verdad?, de la tierra prometida.
y eran tiempos donde estaban en guerra. Entonces, cuando Samuel hablaba, ¿verdad? Y obedecían los israelitas salían en victoria y salían beneficiados, ¿verdad? Pero surge que los israelitas de momento vieron que no era, que querían ser igual que los otros pueblos y ser gobernado por reyes. Repite, quisieron ser gobernados por reyes y dejar de ser gobernados por Dios. ¿Ah? Los israelitas quisieron ser gobernados por reyes y dijeron, haznos un rey, ¿verdad? Queremos ser igual a los demás. Entonces, Dios les levantó a un hombre llamado a Saúl, que dice que era el hombre más alto de Israel, ¿verdad? Un hombre opuesto, un hombre con mucha personalidad, con gran impacto, ¿verdad? Bueno a los ojos de los israelitas, y los israelitas estuvieron complacientes con que Saúl fuera su rey, ¿verdad? Dejando de lado a Jehová. Samuel se indignó, pero Jehová dijo, déjalos porque eso es lo que ellos quieren, ¿verdad? Ahora, aquí hay un principio, amado. Déjame decirte que mucha gente sigue todavía en estos tiempos, cuando se acercan al evangelio, a la palabra de Dios, y siguen queriendo ser ellos sus propios dueños y sus propios reyes, ¿verdad? En pocas palabras, quieren seguir mandando ellos en sus vidas, ¿verdad? Y prefieren ellos hacer su propia voluntad, ellos prefieren autogobernar sus decisiones, ¿verdad? Autoponer sus prioridades, ¿verdad? A definir lo correcto y lo incorrecto, en pocas palabras, a vivir su vida obedeciendo lo que a ellos les parece correcto o incorrecto, y están omitiendo dejarse ser guiados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? No les gusta ser gobernados por Dios. ¿A cuántos les gusta ser gobernados por Dios? Levanten su mano, ¿verdad? No sean mentirosos, ¿verdad? Porque si se quisieran ser gobernados por Dios, entonces sus vidas, ¿verdad?, estarían de gran bendición. Ser gobernados por Dios significa obedecer a Dios. Repite conmigo, ser gobernado por Dios significa obedecer a Dios antes que a mis pasiones, antes que a mis conveniencias, antes que a mis prioridades, antes que a mis deseos. Entonces, ser gobernado por Dios, ¿verdad?, no es una tarea fácil. Ser gobernado por Dios no es fácil, es muy difícil, ¿verdad? Es complicado, pero es muy benigno. Ser gobernado por Dios significa, amado hermano, dejar de vivir por lo que tú quieres y empezar a vivir por lo que Dios quiere de ti. Si no, empieza a hacerte una pregunta. En la semana, ¿por qué se te tiene que insistir a que te conectes un jueves a estudiar la palabra de Dios? ¿Ah? Quizá no pones un pretexto para poder decir que en ese día tienes un trabajo, o quizá en ese día estás en el transporte, o quizá en ese día tienes alguna otra ocupación. Déjame decirte que la palabra de Dios es prioridad, y es algo que ignoraba Saúl. Saúl no le dio prioridad a la palabra de Dios, ¿verdad? Y Saúl fue un hombre que puso Dios de ejemplo en las Sagradas Escrituras de una persona independiente de Dios, ¿verdad? Independiente de Dios, ¿verdad? Una persona autogobernable por sí mismo, y lo vamos a ver al estudio de este precioso capítulo. Dice la palabra de Dios que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Apunta eso. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios, ¿verdad? No nos gusta, no tendríamos problema para gobernar, dejar gobernarnos por lo que dice la palabra de Dios, por lo que dice Dios, y no por lo que nuestras conveniencias dicten, ¿verdad? Si así fuera. Entonces, tendríamos a todos siempre estudiando la Biblia los jueves, a todos los tendríamos en oración los miércoles, a todos los tendríamos aquí sin estarlos carrereando en una conferencia dominical, ¿verdad? A todos los tendríamos aportando y viendo cómo hacer que el evangelio crezca, ¿verdad? Pero dado que no es así, quiere decir que hay muchos mis reyes y mis reinas por ahí todavía que se dicen cristianos, ¿ah? Pero no lo son, porque el que no se deja gobernar por Dios no es hijo de Dios. Así que tenemos que empezar por ese principio, ¿verdad? Es un principio, y los principios no están supeditados a tu agrado ni a mi agrado, ¿verdad? Es un principio que está descrito en la Biblia, está descrito en la palabra de Dios. Ahora bien, déjame decirte que los amalecitas
Muchas veces la gente me dice, oh, pastor, es que qué bárbaro, ¿cómo es posible que Dios haya mandado destruir a un pueblo, pero hasta a los bebés, ¿verdad? A los niños, a las mujercitas, ¿verdad? Pobrecitas mujeres, a todas las destruía, ¿verdad? Todo lo que había lo tenían que destruir. La orden de Dios, ¿cuál fue? Destruye todo. Y además, hízole hincapié inclusive a los niños de pecho. O sea, todo, ¿verdad? La palabra de Dios es absoluta. Ese es un segundo principio, apréndelo. La palabra de Dios es absoluta y no está dispuesta a tu percepción, ni a tu opinión, ni a mi opinión. La palabra de Dios está escrita absolutamente. Así es, ¿verdad? Y entonces, amalecitas, déjame decirte que era un pueblo que de entrada cuando Israel iba pasando para tomar la tierra de Canaán se opuso a Israel. Escucha esto. Los amalecitas se opusieron a Israel y no los dejaron pasar por su territorio, ¿verdad? Los amenazaron. Israel le tuvo que dar la vuelta, ¿verdad?, al territorio de Amalec. Pero además era un pueblo que se dedicaba a robar, ¿verdad? Era un pueblo que se dedicaba a hacer extorsiones, a matar gente, a violar, a asesinar, ¿verdad? Como algo muy parecido a lo que hoy vivimos, ¿verdad? Era un pueblo idólatra, un pueblo que vivía, ¿verdad?, del robo y de la violencia. Pero déjame decirte que Amalecita es todo lo que se opone a Dios. Aprende eso. ¿Qué es Amalecita? Todo lo que se opone a Dios. Por eso Dios mandó destruir todo. Porque todo aquel que se opone a Dios está en contra de Dios. Y déjame decirte que hoy hay muchas personas que les gusta estar escuchando el evangelio, ¿verdad? Les gusta estar escuchando la palabra, las conferencias, les agrada porque no les desagrada, si no, no se conectarían. Pero no quieren deshacerse de sus vidas de todo lo que le corresponde a Amalec, ¿verdad? Siguen viviendo con muchas cosas de amalecitas en su propia vida, ¿verdad? Tienen muchas cosas de Amalec en su propia vida y no han querido, ¿verdad?, deshacerse de todo eso que se opone a Dios. Por eso es que no tienen comunión con Dios, por eso es que no estudian la Biblia a diario, por eso es que no vienen un jueves, por eso es que no estudian no están en una oración un miércoles, por eso es que un domingo les cuesta trabajo conectarse y estar temprano, porque hay mucho de los amalecitas en su vida, ¿verdad? Y eso, amado hermano, es algo que Dios aborrece. Y déjame continuar diciendo que Dios ordena que se deshaga los hijos de Dios de todo lo que se les opone. Jesús lo dijo muy fácil. Dijo, el que quiere seguirme a mí, dijo Jesús, cargue su cruz y sígame, ¿verdad? La cruz no es fácil, porque también en otra parte de la Escritura dice, el que no está dispuesto a dejar a su padre, a su madre, a su hermano o a su hermana para seguirme a mí, no es digno de mí, ¿verdad? Y en otra parte de la Escritura habló de un joven rico donde dijo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos. Y riqueza no es necesariamente dinero, ¿verdad? Riqueza es todo aquello que para ti brilla, que para ti vale más que Dios. Y todo eso es lo que se está oponiendo en tu vida para acercarte a Dios, ¿verdad? De un corazón sincero, de un corazón honesto, porque hay muchas cosas de Amalec todavía en tu vida. Y en estos días, amado hermano, cuando venga el Señor Jesús, todos los que estén agarrados de Amalec se van a quedar. Y quiero que sepas, 3 cosas te van a suceder. La primera de ellas es que vas, ¿verdad?, a quedarte aquí. Van a irse muchas personas que conociste en la iglesia como cristianos y ellos ya no van a estar. Vas a estar aquí solamente, con todos los mundanos. La segunda cosa que te va a pasar es que te vas a enfrentar, amado hermano, ¿verdad?, a una gran tribulación. Va a pasar muchas cosas como jamás en toda la historia de la humanidad ha habido. Va a haber una guerra mundial como ni la primera ni la segunda se comparan, como jamás ha habido una guerra. Y tercero, te van a marcar y te van a poner el sello de la bestia, amado hermano. ¿Por qué? Porque no quisiste deshacerte de las cosas de Amalec. Y siempre ha habido en tu vida una situación, un pretexto, una justificación
Y vamos a llamarle como es, un pecado que no te ha dejado acercarte sinceramente a Dios y sigues teniendo cosas de Amalek escondidas en tu vida. Y te vas a quedar. Y déjame decirte que el que obedecer a Dios es una tarea sumamente difícil. Obedecer a Dios es sumamente complicado. Obedecer a Dios va a costar mucho. Dile a tu hermano, va a costar mucho obedecer a Dios. Es algo difícil, ¿verdad? No era fácil, ¿verdad? Para Saúl obedecer a Dios. No es fácil obedecer a Dios ante una situación, ante una circunstancia, hacia una persona. Siempre, ¿verdad? Habrá cosas difíciles, pero eso es lo que agrada a Dios. Eso es lo que nos identifica como hombres de fe. Que a pesar de lo difícil que es, obedezcas a Dios porque eso traerá a final de cuentas bendición en tu vida, ¿verdad? El no hacerlo siempre traerá lo contrario, lo que trae Amalek, maldición. Apunta eso, maldición, ¿verdad? Y alguna vez me dijo una hermana, es que yo me voy de la iglesia porque el pastor me maldijo. No, yo no te maldije. Te maldijeron, ¿verdad? Tu falta de honestidad con Dios, ¿verdad? Y que te hayas justificado y te hayas ido permaneciendo en tu pecado. Eso es lo que te maldice y maldice a cualquier persona, ¿va? No lo maldice, ¿verdad? El pastor, no lo maldice Dios, lo maldice su propia decisión. Siempre les he dicho y lo vuelvo a reiterar. Cada persona es responsable de las decisiones que toma una vez que conoce el Evangelio de Dios. Cada persona es responsable. No vas a ser responsable ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tu hijo, ni a tu hermano, ni a tu primo. Cada quien será responsable de la vida que desea vivir una vez que está siendo expuesto al Evangelio de Jesucristo. Y así bien, déjame decirte que algo que me recuerda mucho esto, en Gálatas 1:10, dice mucha claridad Pablo, y lo decía así: pues, ¿busco ahora favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y déjame decirte que Samuel, ¿verdad? Encontró en Saúl, Dios le dio la visión a Samuel, de que viera y se diera cuenta, porque Samuel estaba muy acongojado por lo que había hecho Saúl, ¿verdad? Lo había ungido como rey, y Saúl, ¿verdad?, quería agradar a los hombres. Saúl no era la primera que hacía. Saúl había hecho ya varias cosas por querer agradar a los hombres, ¿verdad? Se atrevió a hacer un holocausto antes de que llegara Samuel, cuando iban a guerrear, ¿verdad? Aquí Dios le dijo que quitara todo, y fíjate que no lo quitó todo, ¿verdad? Porque tenía una presión del pueblo. Y déjame decirte que mucha gente, ¿verdad?, ama más la opinión de los hombres que lo que Dios opine de ellos mismos, ¿verdad? Y eso es algo que no agrada a Dios. Eso no agrada a Dios. Déjame decirte que el apóstol Pablo no era un hombre, vemos que lo apreciaba gente, pero gente que también amaba a Dios. La gente que no ama a Dios, aunque se digan cristianos, desprecian a los que amamos a Dios, ¿verdad? Porque no les gusta, ¿verdad?, oír sus verdades. Yo me acuerdo de Juan el Bautista. Imagínate, Juan el Bautista, ¿verdad?, un profeta de Dios que le decía al rey, ¿verdad?, eres un adúltero, la mujer que tienes es de tu hermano, no te corresponde a ti, a ella le costó la cabeza. La gente no le gusta oír, ¿verdad?, que le digan sus verdades. Por eso se esconden como viboritas, ¿verdad? Y se disfrazan, se esconden del evangelio, se esconden de una exhortación, se esconden de una instrucción, se esconden, ¿verdad?, de una disciplina. Siempre se esconden porque prefieren la gloria de los hombres que la gloria de Dios en sus vidas. Y esa gente actuó como actuó Saúl, siempre bajo la presión social, siempre con el qué opinarán, qué dirán, ¿verdad? Siempre sacando justificaciones, ¿verdad? Siempre buscando pretextos, pero nunca reconociendo, ¿verdad?, que en nuestras vidas, ¿verdad?, deben de ser golpeadas por la palabra de Dios, porque a nadie nos gusta que el evangelio de Cristo nos golpee. Yo mismo soy golpeado cada vez que doy una conferencia de estas, yo mismo soy golpeado cuando estudio la palabra de Dios, yo mismo soy golpeado cuando Dios me habla, y eso es bueno, que te golpee la palabra de Dios para que cambies.
Pero el arrepentimiento genuino es ese. Dejar que te golpee Dios y llorar y mojar la almohada de que sabes que hay pecado, que sabes que no es correcta la decisión, que sabes que no es lo que Dios busca de ti, y llorar y sufrir, y esto va a producir un cambio para vida eterna. Pero la gente prefiere justificarse, la gente prefiere buscar pretextos. A Dios no le agrada eso. Cuando te expones al evangelio de Dios, la palabra de Dios es absoluta y no está, ¿verdad?, puesta para ver qué opinas de ello. No puedes estar justificando tu vida delante de Dios. Samuel, ¿verdad?, le dolió en su corazón lo que estaba viendo de Saúl, pero era una realidad. Saúl, ¿verdad?, buscaba más la aprobación de los hombres que de Dios. Y hoy en día estamos viendo una iglesia, ¿verdad?, apóstata, que buscan más los aplausos de la gente, que busca más los ingresos de la gente, que busca más el ser famoso, que lo que dice el evangelio de Dios, y no viven como Dios le agrada. ¿De qué sirve que un músico se pare, verdad, a cantar muy bonito? Hay muchos que cantan muy bonito, dan hasta conciertos en el auditorio. Hay muchos grandes predicadores que hablan, qué bárbaro, qué impactante, hasta al presidente, ¿verdad?, de los Estados Unidos, a las cámaras de senadores, hablan a grandes públicos. Pero déjame decirte que no son gente, ¿verdad?, que se han querido golpear con el evangelio de Dios, porque no hacen exactamente lo que Dios desea que hacen. Llevan relaciones homosexuales, viven del robo, viven de la mentira, y no son gente que tenga una vida, amado hermano, de acuerdo al evangelio. Y algo que sí es verdad, amado hermano, es que a pesar que no somos perfectos cuando conocemos a Cristo, sí debemos de ir siendo perfectibles cada vez que nos exponemos al evangelio de Jesucristo. No podemos tener justificaciones que pasen los años y siempre tienes un nuevo pretexto, y siempre tienes una nueva justificación, y siempre tienes una verdad para ponerla encima de la verdad de Dios. Eso es una malecita, es porque hay algo de Amalek en tu vida que no has querido reconocer primeramente para poder arrepentirte de ello y poderlo cambiar. Y mientras sigas así, déjame decirte que esas 3 cosas que acabo de mencionar te van a acontecer muy pronto. Y tenemos que ser claros delante de Dios. Ahora bien, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué debe prevalecer en tu vida? ¿Lo que tú piensas y lo que tú dices, o lo que dice Dios y lo que piensa Dios? Apunta a eso. ¿Qué debe prevalecer en tu vida? Porque mucha gente dice, es que yo prevalezco en lo que dice Dios. Y no es cierto. No viven lo que dice Dios. No prevalece lo que opina Dios. No prevalece lo que dice Dios. Siempre son justificaciones. La instrucción de Dios es clara. Dile a tu hermano, la instrucción de Dios es clara. Es directa. Y yo estoy convencido que a muchos de aquí nos ha hablado Dios. Te habla Dios estudiando la palabra, te habla Dios escuchando a un pastor, te habla Dios en un estudio bíblico, te habla Dios. Y como que queremos distraernos cuando sabemos que Dios nos está hablando directamente a nosotros, cuando sabemos que Dios tiene algo directamente contra nosotros. Saúl también era evasivo. A Dios no le gusta la gente evasiva. A Dios no le gusta la gente que se camuflajea de un lado a otro y se mueve para que no le toque. A Dios no le gusta la gente así. Déjame decirte que desafortunadamente Saúl vivió haciendo las cosas que él pensaba y no las que Dios decía. Aprende este principio. Saúl vivió haciendo las cosas como él las pensaba y no como Dios se lo decía. Y le costó ser desechado. Porque Saúl fue un hombre elegido por Dios, como lo eres tú y lo soy yo. Pero tuvo la responsabilidad de vivir una vida en su voluntad. Y su voluntad no fue correcta delante de Dios y Dios lo desechó. Y mucha gente cuando vive de una forma valegorro, como decimos ahora, ¿verdad? Siempre dice, pues qué, total,
pastor, pues sí, usted me podrá decir que no estoy en lo correcto, pues Dios siempre me va a perdonar. Así pensaba Saúl, ¿verdad? Así pensaba Saúl. Hoy los cristianos como Saúl siguen siendo igual, ¿ah? Total, si usted me corre de aquí, si yo me voy de aquí, me voy a otra iglesia y ya, yo sigo bien con Dios. Saúl, después de que fue arrebatado el reino de sus manos, se aferró a él, ¿verdad? Cuando ya había levantado Dios al rey David, ¿verdad? Saúl andaba enojado, andaba celoso, quiso matar a David, se aferró. Y déjame decirte que Saúl terminó con una muerte espantosa, en derrota, en humillación. Porque déjame decirte que todo aquel que se rebela con Dios terminará humillado en su vida. Ese es otro principio. Aunque te vayas a otra iglesia, no importa, te vas con otro pastor, ¿verdad? Y sigas viendo una vida de autojustificación. Ahora bien, déjame decirte que Dios nos dé discernimiento, porque hoy estamos viviendo una iglesia donde está lleno de gente, ¿verdad? Como Amalek, ¿verdad? Y gente como Saúl. Y déjame decirte que el rey Amalek, él sintió que ya la había librado, ¿va? Cuando llegó, dijo, muy padre, llegó contento, caminando, ¿verdad? Desbordándose, ya la libré, ¿verdad? Llegó, vio a Saúl, Dios te bendiga, Saúl. Samuel, aquí estoy, ¿qué tal? Dios te bendiga. Y déjame decirte que mucha gente ya usa el lenguaje cristiano, ¿ah? Siempre dice, Dios te bendiga, y hablan, bendición, hermano, ¿ah? Gloria a Dios, amén, aleluya, ¿verdad? Porque se saben el léxico cristiano, pero tienen un corazón amalecita, ¿va? Él llegó muy orando y Samuel quiso, ¡pum! Vale, ahí se lo echó. Y lo descuartizó. Porque Samuel, el hombre que ama a Dios, es celoso de la verdad de Dios. ¿Verdad? Y hoy hay mucho falso, hermano. Hoy vivimos con muy falsos predicadores. Hoy vivimos con muy falsos cristianos. Hoy vivimos una cristiandad de lo más chafa, ¿verdad? Como la iglesia de la Odisea de Apocalipsis, ¿verdad? Vivimos pura faramaya. Vive mucha gente que se dice cristiano por conveniencia, pero resisten al evangelio, resisten a la palabra de Dios, resisten a la exhortación, ¿verdad? Déjame decirte que ese Samuel, cada vez que llegaba, ¿verdad? Se postraba, la gente se cuadraba, ¿verdad? Porque Samuel era duro, era directo, ¿verdad? Samuel era un hombre de respeto, porque decía las cosas como van. Y ¿sabes qué? Aquí mucha gente ataca a gente así. Cuando hay una persona, un pastor que te dice las cosas como van, directas, ¿verdad? No te gusta, ¿verdad? Y siempre hay justificaciones. Siempre que he exhortado gente así de frente, en lugar de aceptar su exhortación, siempre salen por la tangente y le avientan, ¿verdad? Queriéndole aventar el pecado a otra persona. No, acepte su pecado, acepte su condición, acepte su error, para que entonces pueda tener la oportunidad de reconocerlo primeramente en su vida, ¿verdad? Para después llegar a cambiar y entonces estar del lado del pueblo de Dios. Pero mucha gente vive siempre autojustificándose, ¿verdad? Y echándole la culpa y aventándole el pecado que no le corresponde a otras personas. Saúl cuando llegó lo encaró, inmediatamente le dijo a Samuel, ¿verdad? Es que el pueblo me presionó, Samuel. ¿Ah? Y déjeme decirle que hay una característica de todas esas personas falsas. Una persona que tiene de Amalek, a pesar que lo que le dice Dios está muy claro y él está viviendo bajo su criterio y bajo sus propias decisiones, siempre va a tener autojustificaciones, ¿va? Primeramente lo niegan categóricamente. Siempre que habla con un hermano, usted está esto, hermano, usted está eso. No, yo, ¿cómo creí, pastor? Ni lo mande Dios. No es cierto, como decía Saúl. No es cierto, Samuel. Y entonces dice Samuel, oye, ¿y qué son esos bramidos que estoy oyendo de los animales? Dile a tu hermano, Dios siempre va a evidenciar tu pecado. Otro principio. Y a pesar que lo evidencia, vas a decir que no. ¿Ah? Cuando tienes a Amalek ahí, metidazo. ¿Ah? Y una vez que lo evidencia, porque en ese momento un ángel de Jehová hizo que las vacas y los borregos, ¿verdad? Para que se dieran cuenta que ahí estaba el pecado, entonces la segunda reacción que tuvo este hombre, ¿qué fue? No, es que, espérame, yo hice todo. Dile a tu hermano, los falsos cristianos siempre dicen, yo hice tal como me dijo Dios.
¿Por qué lo hice? Porque fui guiado por el Espíritu de Dios. Así le dijo Saúl. Es que fui guiado por el Espíritu de Dios. Ahí está su justificación. Y como fui guiado por el Espíritu de Dios, pues el pueblo presionó, ¿va? El pueblo agarró nada más, destruimos todo, hicimos la voluntad de Dios. Pero lo más precioso es el guardo del pueblo, pues era un botín. Y pues nada más al rey. Matamos a todos menos al rey. Mentira. Blasfemia. Falsedad. Deshonra. Fíjate cómo actúan esos espíritus en esas personas. Me imagino la cara de Saúl cuando vio venir a Samuel. De hecho, en la torre ya me citó Samuel, aquí ya me cargó, ya me llegó. Híjole, Saúl quería cortar florecitas, páselas a Samuel, ¿verdad? Y lo recibió con un saludo. Hice todo lo que Dios me dijo. ¡Mentira! Eso veas cómo pasa con el pastor. A ver, haz eso. Tal como me dijo el pastor. No es cierto. Eso es mentiroso. Autojustificación. ¿Hasta cuándo dejaremos de autojustificar nuestra vida, verdad, con respecto al Evangelio? ¿Verdad? Los amalecitas son religiosos, ¿verdad? Son idólatras, son falsos, ¿verdad? Hay que pedirle discernimiento a Dios para no estar cerca de esos falsos cristianos. En estos tiempos, dile, no debemos de estar cerca de esa gente falsa, ¿verdad? Que se dicen, está bien, se fue a otra iglesia, pero está bien. Es falso. No importa si es tu hermano, tu hermana, tu pariente, tu vecino, tu canchanchan. No es cierto. Son falsos. Y lo que es falso, amado hermano, jamás prevalecerá. Es clara la palabra de Dios, ¿verdad? No podemos seguir viviendo una vida de autojustificación, ¿verdad? Porque no queremos vivir en la palabra de Dios. No podemos seguir justificando nuestra vida cuando rechazamos parcialmente o totalmente la instrucción de Dios. Eso no es de Dios, ¿va? 1 Samuel 15:15, aquí lo vemos con mucha claridad, ¿va? Y dice, y Saúl respondió, de Amelec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos, ¿va? Y en el versículo 16 le contesta Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová ha dicho esta noche. Y él respondió, di. ¿Qué es lo que hace Dios con esas personas? Versículo 17, aunque eras pequeño ante tus propios ojos, no has sido hecho jefe de la tribu de Israel, y de Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amelec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien obedeció la voz de Jehová. Fíjate cómo insiste la gente así. A mí sí me ha tocado un par de hermanos, híjole, tercos, y no lo aceptan. Y nomás dice que no, ya te ven hasta mal a ti. Y aquí le dice, ¿va? Le dolió a Jehová ver levantado a Saúl. Le dolió. Déjame decirte algunas cosas de Saúl. Saúl fue elegido por Dios, apunta eso. Saúl fue hecho príncipe del pueblo de Dios. Saúl estuvo lleno del Espíritu de Dios. Saúl profetizó de parte de Dios. Saúl fue ungido de parte de Dios. ¿Verdad? Para que no te creas más que él. Y concluye, y Saúl fue rechazado por Dios. Para que no quepa ni la menor duda. Y todo fue por las decisiones que tomó Saúl, ¿verdad? Qué triste, qué duro es equivocarse en las decisiones en la vida. Dile, una mala decisión puede cambiar tu destino. Dile al que está ahí a tu lado, ahí los que me están viendo, los están aquí. Di, Daniel, ahí atrás, no te hagas. Una mala decisión puede cambiar tu destino, ¿va?
Tenemos que ser claros con el Evangelio. Por eso es que el Evangelio siempre es una verdad que nos está exponiendo y nos está exponiendo y nos está exponiendo y nos está hablando y nos está hablando. Y qué bueno que nos exponga para ver hasta cuándo entendamos. Mientras haya tiempo. Porque hay algunos que se van curtiendo y se van curtiendo y se van curtiendo y nomás no entienden, ¿verdad? Y es muy triste ver cómo hay siempre justificación tras justificación tras justificación, ¿verdad? Pura justificación. Dios desea, amado hermano, que aprendamos hoy de lo que es la bendición de obedecer el Evangelio de Dios. La bendición de obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Conforme nos va hablando Dios, ¿verdad? Va paso a paso. Dice la palabra de Dios que nadie pasa una prueba más grande de la que puedan tolerar. Paso a paso, ¿verdad? Pero si te atoras en algo y ahí no avanzas, amado hermano. Debemos aprender a ser claros en la exposición del Evangelio, ¿verdad? A no seguir pasando estudios, a seguir pasando conferencias, a seguir pasando, ¿verdad?, servicios, a seguir pasando un año más, un mes más, y que realmente el Evangelio no dejes que surta efecto en tu vida. Si el que vive contigo quiere irse al infierno, déjalo. Vente tú al cielo, porque solamente cuando tú estás verdaderamente consagrado con Dios en el cielo, probablemente todavía lo puedas rescatar aquí en la tierra ese hombre. Pero si tú te vas igual que él o que ella, lleno de pecadote, pues se van a ir a terminar los dos en el infierno. Es más fácil que te contamines de Amelec y de las cosas que ofrece Amelec que de las cosas que dice Dios. ¿Va? Aquí se ha ido mucha gente tras sus hijitos, ¿va? Sus querubines, sus espositos, sus espositas, ¿va? Sus hermanitas, sus hermanitos. Deja que los amalecitas se vayan con los amalecitas. Déjalos. Tú vente a servir a Jehová de los ejércitos. Tú vente a adorar a Dios. Tú vente a ser transformado a través del Evangelio de Dios. Porque una vez, amado hermano, que Dios ve que en ti se ama su Evangelio, Dios estará contigo. Y si Dios está contigo, lo que es imposible en otro tiempo para ti, todo te será posible. Inclusive la evangelización de esas personas tercas. Pero mientras tú quieras estar compadeciéndote de ellos, ay, pobres, aquí me ha llegado, hermano, ay, pastor, qué bárbaro, ¿cómo es posible con esa hermana, si era tan ungida, tan servicial? ¡Cállate! ¿Ah? Imagínate. Saúl alegando ahí con Samuel, ay, pero el rey Agar, debías de ver, fue buena onda, me recibió con vinos, con fanfarrias. Hasta me dijo dónde estaban sus ganados los más gorditos, esos cara blanca, ¿verdad? Bonitos. Ah, pues eso me lo traje. ¡Cállese! Déjame decirte algo, Dios aborrece el pecado. De ninguna forma, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, Dios comulga con el pecado. Y hoy en día, en el siglo XXI, la paga del pecado es muerte espiritual. Eso hay que quedar claro, porque Dios es santo. Tenemos que aprender, amado hermano, a aborrecer lo que Dios aborrece. Y amar lo que Dios ama. Esa es la única solución para que nosotros realmente vivamos en la bendición de Dios. Para que estemos convencidos que las decisiones que tomamos no sean en función a nuestras opiniones, ¿verdad? Y sean en función a la verdad de Dios, ¿verdad? Es mejor, amado hermano, dejarse gobernar por Dios, ¿verdad? A dejar que todavía tu carnota te siga gobernando a ti. Así que este mensaje, amado hermano, de este personaje de la vida del primer rey de Israel, nos deja mucho que pensar, ¿verdad? Hoy estamos viviendo una iglesia de autojustificaciones, una iglesia relativa, ¿va? Todo es bueno, estamos en la supergracia, ¿va? Si vengo con Cristo me arrepiento, no hay problema, todo está bien, todo es color de rosa, no es cierto. Espero que te dé tiempo para corregir tu vida, ¿verdad? Con respecto al Evangelio, porque no sabes si el día de mañana vas a despertar. Si tú escuchas una palabra como esta el día de hoy es porque Dios está hablándote, ¿verdad? No le habla a tu vecino, no estás pensando, ay, se la voy a mandar a fulanito, es para ti y para mí. Y tenemos que reaccionar en función a ello, amado hermano. No pienses
como los amalecitas, con justificaciones, o como Saúl equivocadamente. Dios ha rechazado a cantidad de gente que ha elegido, ¿verdad? Por eso Jesús en la última parte dice, en aquel día me dirán muchos, ¿verdad? En tu nombre, Jesús, en tu nombre. Y yo les diré, aléjense de mí, ¿verdad? Ustedes fueron gente que no quiso, ¿verdad?, obedecer el evangelio, obedecer la palabra de Dios. Juan capítulo 1, versículo 8, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo es Dios. La palabra de Dios es Dios. Este libro es Dios. Lo que dice es Dios hablando. Mucha gente quiere que se les aparezcan ángeles. Mucha gente quiere que baje Dios del cielo, que abra ahí para que sepan que entonces sí es Dios. Amado hermano, si, como le dijo en la parábola Jesús de Lázaro y el rico, si tienen ahí la palabra de Dios a los profetas, si no le hacen caso, aunque se resucite un hombre, no le van a hacer caso. Hemos visto durante tantos años en el ministerio que la gente es sanada con milagros, vemos milagros impresionantes, pero eso no cambia el corazón de la gente. Ahí los ves todavía todos enchanclotadotes y muchos de ellos se han ido, ¿verdad?, refunfuñando. Si eso cambiara, amado hermano, pues sería más fácil para Dios, ¿verdad?, cada mañana hacer milagros, ¿verdad?, que sí los hay como un amanecer o un atardecer, pero milagros así como que se aparezca el ángel, así, cosas así. Amado hermano, no menosprecies la palabra de Dios. Cada vez que tú menosprecias la palabra de Dios, menosprecias la oportunidad que Dios te da para poder estar con Él en el cielo para siempre. Así que creo que es una palabra como para reflexionar y para meditar. Es una palabra buena para que tú tengas la oportunidad todavía, ¿verdad? Aunque ahorita otro tiempo por esta situación del virus estamos en casa, no echemos en saco roto lo que escuchamos. No seamos oidores olvidadizos, ¿verdad? No seamos amalecitas. Vamos a desecharnos de todo eso que se opone a Dios, ¿verdad? El que sea chismoso, deje de ser chismoso. El que sea mentiroso, deje de mentir. El que sea fornicario, deje de ser fornicario. El que sea avaro, deje de ser avaro. El que sea idólatra, deje de ser idólatra. El que sea religioso, deje de ser religioso. Que se vuelvan los corazones de los hombres a Dios en este tiempo. Que busquen afanosamente, desesperadamente. Dile a tu hermano, busca desesperadamente la gloria de Dios. Y Dios se va a manifestar a tu vida. Y la mejor forma de vivir una vida desesperadamente buscando a Dios es una vida que te estás oponiendo a Melec y a sus grandes beneficios materiales, a sus grandes engaños placenteros. Vamos a aligerar nuestra vida, amado hermano. Hay tiempo, muy poco, pero hay tiempo para ordenarnos. Hay tiempo para hacer las cosas, amado hermano. Sé que es muy difícil para muchas situaciones, pero no es imposible cuando realmente el evangelio penetre en nuestro ser. Así que, amada iglesia, el tiempo del cambio, no entendía yo la palabra que me decía a finales del año pasado, pero en el 2022 sé que son tiempos de cambio. ¿Y sabes qué? Hablando espiritualmente, Dios quiere estos tiempos, este año de cambios, ¿verdad? Son tiempos donde se anuncia el regreso de Jesús y Dios quiere que más personas, porque nos ama mucho, y más personas puedan reconocer a Cristo y a su evangelio, amado hermano, y puedas hacer cambios en tu vida, amado. Puedas deshacerte de tantas cosas que hay de Amelec ahí, ¿verdad? Apatía, flojera, rencor, odio, celos, contienda, ira. No sé qué es lo que esté pasando, pero yo sí sé de parte de Dios que Dios quiere este año de cambios, verdaderos y genuinos cambios, amado hermano. No sigas a aquellos que no quieren. Sigue y aférrate al evangelio de Jesús. Aférrate a la palabra de Dios. Aférrate a la santidad de Dios, porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios. No podemos. La paga del pecado será y seguirá siendo siempre muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús, ¿verdad? Y Cristo, amado hermano, es la palabra viva, el verbo encarnado, Jesucristo nuestro Señor. No es de nombre
si no es de acción? Vivamos, señores. Vivamos buscando que el Evangelio realmente haga el efecto por el cual está destinado a ser. Dios nos lo dejó escrito. Dios dejó escrito este maravilloso libro, amado hermano, para que nosotros podamos a través de él beneficiarnos y poder tener grandes bendiciones y beneficios, sin importar lo que esté pasando en el mundo, sin importar lo que va a venir. Usted tiene la oportunidad de protegerse del tiempo que vivimos a través de este libro, ¿va? No es letra muerta. Dile a tu hermano que no sea letra muerta el Evangelio, ¿va? Usted no se esté anunciando ahí nada más por querer cumplir de que va a participar y no participe. Sea genuino delante de Dios. Busque las cosas de Dios. Busque su reino. Busque el Evangelio. Busque hacer lo que Dios dice, amado hermano, y va a ver cómo todo va a empezar a cambiar en su vida. Todo, todo, todo. Dios desea una iglesia unida, pero iglesias son los que son genuinos, amado hermano, porque cuando no hay unidad en una iglesia es porque hay muchos amalecitas en ella. Y Dios quiere un pueblo unido. A la guerra iban unidos todos contra el enemigo. Y en esta guerra que estamos enfrentando debemos de estar unidos todos los que amamos a Dios, sin importar si la persona que amas o la persona que vive contigo no lo quiere. No importa, amado hermano, usted siga a Dios. La mejor forma de poder ayudar a otros es cuando usted se consagra a Dios, cuando usted busca afanosamente a Dios, cuando el Evangelio de Dios no es letra muerta en su vida, cuando el Evangelio de Dios es palabra viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, que la deja penetrar en lo más hondo de sus entrañas, que discierne sus sentimientos, sus pensamientos y le permita que no regrese sin fruto a Dios. Dios le ama y le ama muchísimo. La muerte de Jesús no fue en vano, amado hermano. Cuando Jesús estaba en la cruz, diciendo Alí, Alí, ama sabactani, estaba pensando en usted y estaba pensando en mí. No hay pecado más grande. No hay pecado imperdonable que el que conoce al Hijo de Dios y le da la espalda. Y hoy no tenemos a Jesús en cuerpo, pero tenemos a Jesús en espíritu. Y la palabra de Dios es espíritu. Y el que rechaza el espíritu de Dios, rechaza a Dios. Y todo aquel que ama al espíritu de Dios, ama a Dios. Y será llamado Hijo de Dios. Es un tiempo de cambio genuino, iglesia. Amalek ha estado como más demonios infiltrando en la iglesia de los últimos tiempos, porque es la única que tiene el poder de hacer un cambio social. Usted y yo tenemos una gran oportunidad delante de Dios. Seamos luz para los que viven en tinieblas. Seamos sal para aquellos que viven en pestilencia. Seamos olor grato a Jehová para aquellos que viven apestados. La bendición del Señor está sobre todos aquellos que aman su nombre. La bendición del Señor y sus misericordias estará siempre esperando en cada palabra en su evangelio. De día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes todo lo que en él está escrito. Porque hasta entonces, dice el Señor, tus caminos serán prosperados y lo que emprendas saldrá bien. Dios quiere que tu vida sea bien. Padre, que esta palabra, Dios, sea una palabra que traspase el mundo espiritual, Señor, y todo aquello que se levante en tu contra. Porque el que
es de Dios. Las cosas de Dios busca. Y para ello, Señor, sea una palabra de alimento y de medicina y de esperanza. Para que en estos tiempos, Señor, estemos listos. Porque tu regreso está cerca. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, levanta, Señor, tu espíritu. Ahí donde es invocado tu nombre, Jesús, levanta un espíritu. Santo, santo es tu nombre, Jesús, que detecta el bramido del pecado y la arrogancia de Amalek y lo desecha. Santa es tu verdad. Santa es tu palabra. Animados, benditos de Dios. Espíritu Santo, te damos gracias para que nunca falte alimento en tu casa y sea sin mancilla. Y sea alimento, Señor, que nutra, que levante, Señor, y que nos lleve a otras alturas. El que prevalezca en mí, dice el Señor, no le faltará nada. Unidos a mí, y entonces estaré unido yo a ustedes, dice el Señor. Oh Jesús, bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor. Benditos los que se consagran y se reúnen en mi nombre, dice el Señor. Benditos los que atesoran la palabra de Dios, porque serán saciados. Benditos a todos aquellos que buscan mi justicia, porque la recibirán. Benditos todos aquellos que procuran protección en mi nombre, porque serán protegidos. Amados de Dios, levantaos un espíritu nuevo y buscad las cosas que son del Espíritu de Dios, porque en Él hay libertad, dice el Señor. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para los hombres que viven en su voluntad. Agradables son aquellos benditos de mi Padre, que se gozan en mi nombre y mi palabra atesora. Hoy que la bendición caiga, Señor, como Shekinah, Dios, temprana, en cada persona, Señor, que con un corazón sincero, Señor, como David, se postra delante de ti, reconoce su pecado, Señor, porque tú eres un Dios que da oportunidad, Dios, para corregir, pues amas el corazón contrito y humillado. Benditos, benditos, porque tu sangre los ha lavado. Gracias, Jesús, por tu hermosa presencia. Gracias, Rey de Reyes, Señor de señores. Aleluya. Aleluya. Amén. De ahí donde estás, es un buen momento para hablar con el Señor. Vale la pena una exhortación temprana. Dile a tu hermano, vale la pena una exhortación temprana. Que un juicio irremediable.
Así que, amado hermano, Dios te ama. Comprométete con el Evangelio. Vamos a seguir ministrando mientras Dios lo permita. Miércoles, oración. 8 de la noche los miércoles. Qué importante es mover el poder de Dios. Jueves, estudio de la palabra de Dios. Estamos revisando el Evangelio de Juan. Domingo, verdad, es del Señor. Dile, el domingo es del Señor, amado hermano. Ese tiempo es de Dios, no lo uses para otra cosa. El domingo es del Señor. Vamos juntos, amado hermano, a conocer más la palabra de Dios. A conocer, como conocimos hoy, varios principios para que nuestra vida vaya ascendiendo hasta que llegue Cristo. Y yo no quiero que Cristo me agarre a nivel tierra, que me agarre más alto para que pueda abrazarlo. Y eso requiere santidad. Vamos a todas las personas que deseen. Queremos hacer muchas cosas. Queremos armar una iglesia virtual. Queremos, por lo menos en mi corazón hay muchas ideas, muchas cosas. Pero desafortunadamente en un mundo en el que vivimos se necesitan recursos. Las personas que se han comprometido, que quieren ofrendar y armar, saben dónde hacerlo. No le robes a Dios tampoco, porque, mira, a mí me duele como pastor cada vez que me doy cuenta. No lo hagas, mejor no des. Sé sincero, de lo más poco, ¿verdad? Dice la persona, la palabra de Dios, que en lo poco has sido fiel, en lo mucho Dios te pondrá. Seamos fieles en algo tan básico como un recurso. Y empecemos a avanzar cada vez más siendo congruentes. Y ahí donde están, que el Señor Padre Todopoderoso los bendiga. Que la paz del Señor, que rebasa todo entendimiento, repose sobre sus vidas. Que el amor y la misericordia del Señor prevalezcan siempre en ti. Que el Espíritu Santo despeje toda oposición que haya de Amalek y de cualquier demonio en tu casa y en tus atrios, para que la palabra de Dios sea viva y eficaz. Que el alimento espiritual caiga del cielo todos los días de tu vida. Que el Evangelio de Cristo simiente, un cimiento sólido en ti, para que tu construcción como hijo de Dios sea grande. El Señor tu Dios uno es, y a Él solo adorarás. El Señor tu Dios te ama, y el Señor tu Dios esta tarde te bendice. Dios les bendiga, amada iglesia.